El pitido incesante de notificaciones, la lista interminable de tareas, las noticias globales alarmantes, las exigencias laborales crecientes, las relaciones personales que necesitan atención, las preocupaciones económicas, las tensiones sociales, la incertidumbre constante. Bienvenido al paisaje emocional del siglo XXI, un entorno que muchos describen como caótico, abrumador y en ocasiones aparentemente imposible de navegar sin sentirse emocionalmente exhausto. No es solo una percepción subjetiva. Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 67% de los españoles reporta experimentar niveles significativos de estrés o ansiedad de forma regular. Las consultas por problemas de salud mental han aumentado un 47% en los últimos 5 años. Y lo más revelador, más de la mitad de las personas encuestadas afirma que les resulta muy difícil o imposible encontrar momentos de auténtica paz mental o equilibrio emocional en su vida cotidiana. Frente a estas estadísticas, muchos reaccionan con un encogimiento de hombros resignado. Así es la vida moderna, dicen. Como si la agitación mental constante, la desconexión emocional o la sensación permanente de estar al límite fueran simplemente el precio inevitable que debemos pagar por vivir en el siglo XXI. Pero, ¿y si esta aceptación fatalista fuera precisamente parte del problema? ¿Y si fuera posible cultivar una salud emocional robusta no a pesar del caos externo, sino precisamente en medio de él? La doctora Elena Martínez, neuropsicóloga especializada en resiliencia de la Universidad de Barcelona, desafía la narrativa dominante. El error fundamental que cometemos es pensar que la calma interior requiere calma exterior, que la salud emocional solo es posible en entornos idílicos, controlados y simplificados. La evidencia científica muestra exactamente lo contrario. La verdadera fortaleza emocional no se desarrolla en ausencia de adversidad, sino a través de nuestra relación con ella. No se trata de eliminar el caos, algo prácticamente imposible en el mundo contemporáneo, sino de cultivar nuestra capacidad de permanecer centrados incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Esta distinción es crucial, porque significa que la verdadera salud emocional no depende de circunstancias externas perfectas, un trabajo ideal, relaciones sin conflictos, estabilidad económica absoluta o un entorno sociopolítico armonioso. Depende de capacidades internas que podemos desarrollar deliberadamente, incluso, o especialmente, en tiempos turbulentos. Carlos, un ejecutivo de 43 años y padre de 2 adolescentes, descubrió esta verdad después de un colapso que lo llevó a reevaluar completamente su aproximación a la vida. Siempre pensé que mi problema era el exceso de presión externa, mi trabajo exigente, la crianza de los hijos, las responsabilidades financieras. Estaba convencido de que solo podría encontrar paz cuando alguna de estas presiones disminuyera. Tras meses de terapia y práctica, comprendí algo revolucionario. El problema no era la presión externa, sino mi relación interna con ella. Aprendí que puedo estar en medio del caos más absoluto y aún así mantener un centro de calma. No es magia ni autoengaño. Es una capacidad que se cultiva, como un músculo que se fortalece con entrenamiento consistente. La experiencia de Carlos ilustra lo que los psicólogos llaman diferenciación emocional. La capacidad de mantener un sentido coherente de uno mismo y un estado emocional regulado incluso cuando el entorno es intensamente estresante o caótico. No se trata de insensibilidad o desconexión. De hecho, las personas con alta diferenciación emocional suelen ser más conscientes de sus sentimientos, no menos. Se trata de la capacidad de experimentar plenamente las emociones sin ser arrastrado o controlado por ellas. Y esta capacidad, lejos de ser un don concedido a unos pocos afortunados, es una habilidad que todos podemos desarrollar a través de prácticas y principios específicos basados en una comprensión profunda de cómo funciona realmente nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro emocional. El primer principio para cultivar salud emocional en medio del caos es lo que podríamos llamar presencia encarnada, la práctica de regresar intencionalmente a la experiencia directa del cuerpo como ancla en momentos de tormenta emocional. Ana, una enfermera de 38 años que trabaja en la UCI de un hospital público de Madrid, ha convertido esta práctica en su salvavidas emocional. En mi entorno laboral, el caos no es ocasional, es el estado habitual. Vidas literalmente en riesgo, decisiones que deben tomarse en segundos, familiares en crisis emocional, recursos limitados. Durante años intenté endurecerme, disociarme emocionalmente para sobrevivir. El resultado fue agotamiento extremo, insomnio crónico y finalmente un diagnóstico de TEPT, trastorno de estrés postraumático. La transformación comenzó cuando aprendí a hacer exactamente lo contrario. En lugar de desconectar de mis sensaciones corporales, empecé a usarlas como ancla. En medio del caos más absoluto, puedo tomar 15 segundos para sentir mis pies en el suelo,
Notar mi respiración, percibir la tensión en mis hombros y conscientemente liberarla. No es escapismo, es presencia radical. Y paradójicamente, esta conexión profunda con mi experiencia corporal inmediata me permite mantener la claridad mental y la capacidad de acción efectiva, incluso en situaciones extremas. La experiencia de Ana está respaldada por décadas de investigación en neurociencia afectiva. Cuando nos enfrentamos a situaciones percibidas como amenazantes o abrumadoras, nuestro cerebro activa sistemas de respuesta al estrés que priorizan la reacción rápida sobre el pensamiento claro y la integración emocional. Esta activación, conocida como respuesta de lucha, huida o congelación, fue extremadamente útil para nuestros antepasados que enfrentaban amenazas físicas inmediatas. Pero resulta problemática cuando se convierte en un estado crónico frente a los estresores complejos y persistentes de la vida moderna. La presencia encarnada contrarresta directamente esta respuesta al activar el sistema nervioso parasimpático, nuestro sistema de descanso y digestión, que facilita estados de calma alerta, claridad cognitiva y regulación emocional. Literalmente cambia nuestra bioquímica cerebral y hormonal, reduciendo los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentando neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar y seguridad. El doctor Miguel Torres, neurocientífico del Instituto de Investigaciones Cerebrales de Sevilla, lo explica así. Tendemos a pensar en la conexión mente-cuerpo como algo abstracto o metafórico, pero la realidad es que es un circuito neurológico tangible y bidireccional. Cuando conscientemente dirigimos nuestra atención a las sensaciones físicas presentes, especialmente aquellas asociadas con estados de seguridad y calma, como una respiración lenta y profunda, la relajación muscular deliberada o la simple percepción del contacto con el suelo, estamos enviando poderosas señales a nuestro cerebro emocional diciendo «estamos a salvo, no hay necesidad de pánico», y el cerebro responde en consecuencia, reduciendo la activación de los centros de alarma y permitiendo que los centros de procesamiento superior, aquellos involucrados en la reflexión, la perspectiva y la regulación emocional, vuelvan a funcionar óptimamente. Esta capacidad de regresar al cuerpo como ancla es el fundamento sobre el que se construye el segundo principio para cultivar salud emocional en medio del caos, la alfabetización emocional expandida, o el desarrollo de un vocabulario emocional rico y matizado que nos permite identificar, nombrar y trabajar eficazmente con nuestros estados internos. Otra, Laura González, psicóloga clínica especializada en inteligencia emocional, explica por qué esta capacidad es tan crucial. Muchas personas operan con un vocabulario emocional extremadamente limitado. Básicamente, me siento bien o me siento mal, con pocas gradaciones entre medias. Esta pobreza lingüística no es solo un problema de comunicación. Limita nuestra capacidad de comprender y regular nuestras propias experiencias internas. Cuando podemos nombrar con precisión lo que sentimos, distinguir, por ejemplo, entre ansiedad, miedo, preocupación, nerviosismo, inquietud o aprensión, que son estados relacionados pero distintos, ganamos inmediatamente un grado de agencia sobre esa experiencia. Como dice la neurociencia, nombrar es domar. Javier, un profesor de secundaria de 41 años que trabaja en un centro educativo en un barrio complejo de Barcelona, experimentó personalmente el poder transformador de esta expansión del vocabulario emocional. Crecí en un entorno donde las emociones se dividían básicamente en estar bien o estar mal, y donde mostrar vulnerabilidad era percibido como debilidad. Como resultado, cuando enfrentaba situaciones difíciles en el aula, conflictos entre alumnos, casos de bullying, estudiantes en crisis personales, mi respuesta interna era una especie de tsunami emocional indiferenciado que solo podía categorizar como mal. Esta confusión interna me llevaba a reacciones desproporcionadas o inadecuadas, o peor aún, a una parálisis que me impedía intervenir efectivamente. El punto de inflexión para Javier llegó a través de un programa de formación en inteligencia emocional para docentes. Aprendí a expandir mi vocabulario emocional, a distinguir entre emociones primarias y secundarias, a reconocer mezclas emocionales complejas. Descubrí que lo que llamaba simplemente sentirme mal era en realidad un cóctel específico de frustración, por no poder resolver la situación inmediatamente, miedo a perder el control del aula y tristeza compasiva por el sufrimiento de mis alumnos. Esta clarificación marcó una diferencia radical. Ya no me sentía abrumado por una masa emocional indiferenciada, sino capaz de trabajar específicamente con cada componente de mi experiencia. La frustración podía canalizarse hacia soluciones creativas. El miedo podía abordarse reconociendo mis límites reales como docente. La tristeza compasiva podía honrarse y convertirse en motivación para una acción cuidadosa en lugar de reactiva.
Esta experiencia de Javier resuena con la investigación sobre regulación emocional, que muestra consistentemente que el primer paso hacia una gestión efectiva de nuestros estados internos es la capacidad de identificarlos con precisión. No podemos regular lo que no reconocemos, pero la alfabetización emocional expandida va más allá de simplemente nombrar lo que sentimos. Implica también desarrollar una comprensión más sofisticada de la función adaptativa de las emociones, incluso aquellas que habitualmente etiquetamos como negativas. Sofía Ramírez, investigadora en neurociencia afectiva, lo explica así. Una de las razones por las que tantas personas luchan con la regulación emocional es que han internalizado una visión profundamente disfuncional de las emociones negativas, como el miedo, la tristeza o la ira. Las ven como debilidades a suprimir, errores a corregir o toxinas a purgar. Esta visión ignora el hecho evolutivo fundamental de que todas las emociones evolucionaron porque cumplen funciones adaptativas esenciales. El miedo nos alerta sobre posibles amenazas y activa recursos de protección. La tristeza señala pérdidas significativas y facilita el procesamiento y la integración de experiencias difíciles. La ira identifica violaciones de límites importantes y moviliza energía para defender esos límites. Esta comprensión funcional de las emociones nos lleva al tercer principio para cultivar salud emocional en medio del caos: el compromiso flexible, o la capacidad de relacionarnos con nuestras experiencias emocionales de maneras que varían según el contexto específico, en lugar de aplicar estrategias rígidas universales. Marina, una abogada de 39 años especializada en casos de derechos humanos, descubrió el poder de este enfoque tras años de agotamiento emocional. Mi trabajo me expone constantemente a historias de sufrimiento profundo, injusticia y abuso. Durante mucho tiempo, oscilé entre dos extremos igualmente problemáticos. O me sumergía completamente en la intensidad emocional de cada caso, quedando tan afectada que mi capacidad para ayudar realmente se veía comprometida, o me disociaba completamente, tratando cada situación como un simple ejercicio técnico-legal, lo cual me dejaba emocionalmente entumecida y desconectada del propósito más profundo de mi trabajo. El cambio para Marina vino cuando aprendió que la regulación emocional efectiva no consiste en encontrar la única manera correcta de gestionar cada emoción, sino en desarrollar un repertorio flexible de respuestas que pueden aplicarse estratégicamente según las necesidades específicas de cada situación. Ahora tengo un toolkit de aproximaciones diferentes para relacionarme con mis estados emocionales. A veces necesito dar un paso atrás y crear distancia cognitiva de una situación particularmente intensa. No por evitación, sino para mantener la perspectiva necesaria para una acción efectiva. Otras veces necesito permitirme sentir plenamente el impacto emocional de lo que estoy presenciando, no para quedar paralizada por ello, sino para conectar con los valores más profundos que dan sentido a mi trabajo. Y en ocasiones necesito procesar activamente mis reacciones con colegas o mi terapeuta, convirtiendo la experiencia en aprendizaje y crecimiento. La clave es que ninguna de estas aproximaciones es la correcta para todas las situaciones. La verdadera inteligencia emocional consiste en saber qué aproximación es más adaptativa en cada contexto específico. Esta flexibilidad adaptativa está en el corazón de lo que los psicólogos contemporáneos llaman regulación emocional contextualmente sensible. Un enfoque que reconoce que diferentes situaciones, diferentes emociones e incluso diferentes momentos en nuestro propio ciclo de energía requieren estrategias regulatorias distintas. Y esto nos lleva directamente al cuarto principio para cultivar salud emocional en medio del caos: la comunidad emocional intencional, o la creación deliberada de espacios relacionales donde nuestra experiencia emocional pueda ser testimoniada, validada y sostenida colectivamente. El doctor Fernando López, sociólogo especializado en salud comunitaria, enfatiza la importancia de este aspecto frecuentemente descuidado. Uno de los mayores mitos de la cultura occidental contemporánea es la idea de la autorregulación emocional como un logro puramente individual. La neurociencia social e interpersonal demuestra inequívocamente que el cerebro humano está diseñado para regularse en conexión con otros cerebros. Desde el día en que nacemos, nuestros sistemas nervioso, hormonal e inmunológico se calibran y regulan a través de interacciones con otros seres humanos. Esta neurobiología de la conexión no desaparece en la edad adulta, simplemente toma formas más complejas y matizadas. Este entendimiento científico resuena profundamente con la experiencia de Elena, una emprendedora de 42 años que reconstruyó su salud emocional tras un periodo de burnout severo. El mayor cambio para mí no fue encontrar la técnica de meditación perfecta o la app de mindfulness ideal, aunque esas herramientas ciertamente ayudaron. Fue crear intencionalmente una tribu emocional, un pequeño grupo de personas con quienes podía ser auténticamente vulnerable,
sin miedo al juicio o a consejos no solicitados. No se trata solo de tener apoyo en un sentido genérico. Se trata de crear espacios donde puedes mostrar tus partes más crudas, confusas o imperfectas, y recibir a cambio no soluciones o arreglos rápidos, sino presencia genuina y resonancia empática. Esta comunidad emocional intencional ha sido la base sobre la que he podido construir cualquier otra práctica de bienestar. La experiencia de Elena refleja un principio fundamental de la neurociencia interpersonal. Nuestros cerebros están equipados con sistemas de neuronas espejo y circuitos de resonancia empática que, cuando se activan en relaciones seguras, facilitan procesos de corregulación emocional más efectivos que cualquier intento de autorregulación aislada. Esta dimensión relacional de la salud emocional es especialmente crucial en tiempos de crisis o caos, como señala la doctora Isabel Torres, especialista en trauma y resiliencia. Cuando nos enfrentamos a circunstancias abrumadoras, ya sea una crisis personal, una pandemia global o cualquier forma de disrupción significativa, nuestra capacidad de regulación individual puede verse temporalmente sobrepasada. En esos momentos, el acceso a sistemas de corregulación a través de conexiones seguras se convierte no en un lujo, sino en una necesidad biológica. La resiliencia genuina no es una característica heroica individual, sino una capacidad sostenida por redes de apoyo mutuo. Y esto nos lleva al quinto principio para cultivar salud emocional en medio del caos: el propósito como ancla, o la práctica de conectar conscientemente con un sentido de significado y dirección que trasciende las circunstancias inmediatas. Carlos, un médico de 47 años que trabaja en zonas de conflicto con Médicos Sin Fronteras, ha encontrado en este principio una fuente crucial de estabilidad emocional en entornos extremadamente volátiles. He presenciado sufrimiento humano a una escala que muchas personas, afortunadamente, nunca experimentarán. He trabajado en campos de refugiados al borde del colapso, en zonas de guerra activa, durante brotes epidémicos donde perdíamos pacientes diariamente, lo que me ha permitido mantener no solo mi funcionalidad profesional, sino también mi salud emocional en estos contextos. No es ninguna técnica especial de autocuidado, aunque esas son ciertamente importantes. Es la conexión constante con el porqué de mi trabajo, la claridad absoluta sobre los valores que me guían y el propósito más amplio al que sirvo. Esta conexión con el significado no elimina el dolor, la tristeza o incluso la rabia que a veces siento frente a tanto sufrimiento innecesario, pero proporciona un contexto que hace esas emociones soportables y, paradójicamente, me permite mantener un sentido de paz interior incluso en medio del caos más absoluto. La experiencia de Carlos encuentra respaldo en la investigación sobre resiliencia psicológica, que consistentemente identifica el sentido de propósito y significado como uno de los predictores más potentes de bienestar, sostenido incluso en circunstancias extremadamente adversas, como señala el Dr. Zenon. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente de campos de concentración nazis, en su seminal obra El hombre en busca de sentido. Aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Este principio no implica adoptar una visión ingenua o polianiana de las dificultades, todo pasa por una razón, sino más bien cultivar la capacidad de mantener una perspectiva más amplia que incluye, pero trasciende las circunstancias inmediatas. La doctora Power, Carmen Rodríguez, psicóloga especializada en psicología existencial, clarifica: el propósito como ancla no es una técnica de pensamiento positivo que niega el sufrimiento real. Es una orientación vital que reconoce plenamente el dolor, la pérdida y la incertidumbre como partes inevitables de la experiencia humana, pero lo sitúa dentro de un marco de referencia más amplio. Este marco puede ser espiritual para algunas personas, ético o comunitario para otras, o simplemente conectado con una visión personal de lo que constituye una vida bien vivida. Lo crucial es que proporciona continuidad y coherencia, incluso cuando las circunstancias externas son caóticas o desafiantes. Esta orientación hacia el propósito nos devuelve, en un círculo completo significativo, al primer principio de la presencia encarnada, porque la conexión genuina con el propósito no es simplemente una construcción mental o conceptual. Se siente en el cuerpo como una sensación de alineación, integridad y estar en el camino correcto, incluso cuando ese camino atraviesa terreno difícil. Y aquí es donde estos 5 principios, presencia encarnada, alfabetización emocional expandida, compromiso flexible, comunidad emocional intencional y propósito como ancla, convergen para formar una base robusta para la salud emocional en tiempos de caos, no como trucos rápidos para sentirnos mejor momentáneamente, sino como prácticas que, cultivadas consistentemente, desarrollan una resiliencia emocional profunda y auténtica. Como reflexiona Sofía,
una maestra de 44 años que ha implementado estos principios tanto en su vida personal como en su trabajo con adolescentes, lo que he descubierto es que la verdadera salud emocional no es la ausencia de dificultades, dolor o confusión, es la capacidad de permanecer presente, abierta y conectada incluso cuando esas experiencias difíciles aparecen. Es saber que puedo sentir miedo sin ser definida por él, experimentar tristeza sin ser consumida por ella, enfrentar incertidumbre sin perder mi centro. Esta capacidad no elimina el caos del mundo que nos rodea. Eso estaría fuera de nuestro control, pero crea un espacio interior de claridad y calma desde el cual podemos responder a ese caos con sabiduría y compasión, en lugar de simplemente reaccionar desde el miedo o la disociación. Y quizás esta sea la comprensión más liberadora de todas, que cultivar salud emocional en medio del caos no requiere controlar lo incontrolable o predecir lo impredecible. Requiere desarrollar nuestra capacidad de permanecer presentes, conscientes y comprometidos incluso, o especialmente, cuando todo a nuestro alrededor parece estar en flujo constante. Como lo expresa bellamente el poeta Rainer Maria Rilke, deja que todo te suceda, la belleza y el terror. Sigue adelante. Ningún sentimiento es final.